Bueno, vamos a escuchar la presentación de la doctora Labanca. Ella es médica especialista en nutrición universitaria, es docente adscripta de la UBA, es docente del posgrado de médicos especialistas en nutrición de la UCA, miembro del Comité de Recertificación de Especialistas en Nutrición AMA-CRAMA, es representante de la Argentina ante la IASO, que es la Sociedad Mundial de Obesidad, y es miembro de la comisión directiva de la SAOTA. Además, en la mesa nos acompaña Miriam Faubetti como secretaria. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que está bastante actual y que personalmente y en general, por todo lo que he leído, tiene bastante que ver con la epidemia de la obesidad. Es decir, que el efecto de las bebidas edulcoradas sobre el peso corporal. Ese es el título, ¿no?, de la conferencia. Así que el incremento en el consumo de bebidas azucaradas, tanto en adultos como en niños, contribuye fuertemente a la pandemia de la obesidad. Y acá les quiero mostrar un poco esto, es decir, que la ingesta de azúcares en las bebidas se acerca aproximadamente al 15% de la ingesta calórica diaria de la población estadounidense. Y en nuestro país debe ser similar. Ayer, tengo algunos datos que ayer nos dio la licenciada Florencia Fox-Marcó, que hice una diapositiva para que la podamos ver. Y llegando a superar más o menos unas 350 o 400 calorías por bebida en los niños. Estos productos con sabor dulce contienen altos niveles de azúcar, a la que denominamos sacarosa, pero algo que todavía me parece más fuerte es que tienen jarabe de alta fructosa, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, y las alternativas que tenemos a estos endulzantes, digamos naturales, por ponerle un nombre, tenemos los edulcorantes artificiales, que en regla general son unas 600 veces más dulces y no contienen calorías. Y después vamos a ver qué significa todo esto. Pero, a pesar de eso, la epidemia de obesidad continúa. Es decir, que necesitamos diseñar estrategias de regulación que limiten la venta de bebidas azucaradas y de alimentos que contienen azúcar concentrado, que son altamente palatables. Y esto para los individuos, mientras los tengamos a mano, no es tan difícil podernos sustraer. Yo tengo este mapa, creo que Silvia tiene el último, pero la prevalencia de obesidad en los Estados Unidos, que oscila entre el 20 y el 30%, en todos los estados, menos en uno, que es el que está en azul, pero creo que vos ayer dijiste que ya esto está superado. Así que consideremos estos porcentajes y más en cuanto a los cambios de fenotipo y metabolismo vinculado a la obesidad en Estados Unidos. En este slide les quiero mostrar la obesidad en los niños y los adolescentes, cómo fue evolucionando desde el año 74 al 2006. Y nosotros tenemos aquí estos niños que tenemos el 5%, 4% y 6% en el año 74. Y fíjense, estas son distintas edades, todos más o menos distintas edades. Cómo la curva aumentó en forma muy importante, se triplicó en algunos casos y en otros se duplicó, cómo fue aumentando la obesidad en los niños. Nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando y por qué desde esa época, del 74 al 2006, tenemos estos valores tan elevados en cuanto al aumento de la obesidad. Eso pasa en otros países. En la Argentina nos pasa algo similar. En el primer slide nosotros vemos los estudiantes con sobrepeso, que tenemos 19 y 27%, luego tenemos estudiantes con sobrepeso, con obesidad entre el 2,6 y el 6,1. Eso va del 2007 al 2012 y después en su totalidad, desde el 2007 al 2012, desde el 21% a casi el 34%. Entonces, evidentemente hay algunas causas que están influyendo fuertemente para que esto nos esté pasando. Esta encuesta nacional, que es de nuestro país, dice que hay una prevalencia de sobrepeso en niños del 20% y una obesidad del 12%. Y todos sabemos claramente que un niño obeso seguramente o probablemente será un adulto obeso.
Estos son los datos que tomé ayer del trabajo, de los datos de la primera encuesta alimentaria nutricional en la ciudad de Buenos Aires, hecha con mucho esfuerzo por las personas que lo están haciendo, y ellas mostraban que el 42,4% entre sobrepeso y obesidad en los niños escolares, en nuestros niños escolares en escolaridad primaria. El 77% consumen gaseosas y jugos comerciales. Y el 53,8% ya realizó alguna dieta para bajar de peso. Son chicos, estaba hablando de colegio primario. Y el 88% consume por lo menos alguna golosina o similar fuera del almuerzo. Y golosinas como estas, que tienen un concentrado en azúcar aproximadamente del 46%. Entonces, todos estos productos obviamente, están vinculados a lo que consumen los niños. Nosotros tenemos que pensar qué pasa con esto, ¿no? Perdón. Bueno, por supuesto que siempre hay una propensión a la obesidad, muchas veces está la propensión, debida a una interacción genética predisponente, pero con un ambiente propiciante. El ambiente juega un rol muy importante. Aquí vemos la predisposición genética, la programación fetal. Marcela habló muy bien ayer de todo lo que ocurre en el líquido amniótico de la madre, con las preferencias de la madre, así que ahí tampoco podemos mirar para otro lado y tenemos que saber muy bien qué le vamos a dar de comer a esa mamá, porque si no ese niño va a correr serios peligros. En general, las personas comen comestibles y bebidas disfuncionantes y adictivos. Este es el problema de nuestra época. No comen alimentos. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Luego, la falta de prevención o la prevención no adecuada o que no llega o que es insuficiente. Y una promoción a la que llamamos marketing, y un marketing engañoso. Todos vemos televisión, todos sabemos bien cuáles son los marketing engañosos y no necesitamos claramente hablarlos ahora. Y luego nuestros tratamientos, que en general están orientados al exceso de grasa y a la negación del hambre. Y tendremos que ver qué hacemos con nuestro paciente y no solamente ocuparnos del exceso de grasa que tiene. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Con todas estas cosas que vi. ¿Y cómo llegamos a estos? Comestibles, bebidas, sabor dulce. Evidentemente un ambiente obesogénico. Esto les quería mostrar para que podamos ver qué pasó en estos años con las bebidas azucaradas y el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. En este trabajo vemos, como aquí tenemos los jugos del año 65 al 2006, cómo van subiendo las bebidas azucaradas y cómo va disminuyendo la leche. Esto es en los chicos y esto es en los adultos, donde la curva se ve claramente cómo aumentó. Entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando con todas esas bebidas azucaradas que estamos tomando. Como mostraba la doctora Giraudo el otro día con el té, ese famoso té frío que parece inocente, tenía unas cuantas galletitas o caramelos mostrando las calorías que tenía. Bueno, ahora remitiendo más al tema que voy a hablar, son de las bebidas calóricas, dentro de las cuales tenemos las carbonatadas o con edulcorantes calóricos, que en general pueden ser la fructosa, la glucosa, la fructosa y otros, infusiones azucaradas, que también se toman en cantidad, lácteos bebibles, que también tienen una proporción de algún hidrato de carbono, jugos que pueden ser naturales o artificiales, y luego tenemos los no calóricos con endulzantes de alta potencia, que son los edulcorantes artificiales, y sin agregados, que son las infusiones. Y después tenemos el agua natural, que vamos a ver cómo se compone luego nuestra hidratación. ¿Qué contienen en común las bebidas endulzantes calóricas y no calóricas? Bueno, un poco les quiero mostrar esto. Las calóricas tienen fructosa, en general jarabe de alta fructosa, que después vamos a ver un poquito de esto, glucosa o azúcar, y las no calóricas tienen edulcorantes diferentes como la sucralosa, la aspartame, stevia y otras. Todas estas no tienen calorías, pero después vamos a ver qué pasa en nuestro cerebro. Es decir, que tienen en común el sabor dulce.
calóricas o no calóricas, pero ambas tienen en común el sabor dulce y vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, hablando un poco más específicamente de la fructosa, esto es una tapa de la revista de Clínica Nutrition, donde aparece los daños que genera la fructosa a nivel de la salud. Y aquí el título es bastante claro, dice fructosa, obesidad, insulinoresistencia. Y veamos un poco a ver qué pasa con esto y qué sustancias lo contienen. En este trabajo se ve que los niños de 2 años con consumo regular de bebidas azucaradas, seguidos durante 3 años, presentaron 2.4 veces más sobrepeso que los no consumidores. Fíjense ustedes, las bebidas azucaradas, en el año, a ver dónde está, bueno, acá dice año 1916, la botella contenía 79 calorías y luego la botella contiene 194 calorías. Lo mismo ocurre con este paquetito que contenía 174 y ahora contiene 1700. Así que cuanto más grande mejor, porque además nos dan oferta y nos dan eso más económico. También los niños perdieron el hábito de tomar un desayuno tradicional, como era habitual muchos años atrás, y han reemplazado en general ese desayuno tradicional por este tipo de sustancias o alguna otra golosina, y nosotros tenemos que ver cómo podemos modificar esto. Quería mostrarles acá, en bueno, me fui. A ver, perdón. Quería mostrarles qué sucede. El Instituto de Nutrición de Estados Unidos revela que en los jóvenes de 4 a 18 años, las gaseosas constituyen el 56% de la ingesta líquida. Y no sé si ahora no debe ser un poco más que esto, porque este es un dato que tengo hace un tiempo. Y la leche ocupa el 18% y el agua el 9%. Si nosotros nos tenemos que hidratar, y es lo que tenemos que meter en la mente de nuestros pacientes, tienen que tomar agua. No se puede hidratar con ninguna otra cosa que no sea agua. Esto tiene que quedar claro. Es decir, no tenemos que tratar de que se hidrate con algún saborizado, porque ese saborizado va a traer algún problema. Aquí quería mostrarles las bebidas azucaradas, el promedio consumido, y aquí observamos en las primeras barras, que son todos los chicos, consumen aproximadamente entre 175 y 94 calorías, estos son varones y mujeres, pero fíjense ustedes los adolescentes entre 12 y 19 años, 273 calorías y en los 20, 252 promedio, los varones más que las mujeres, solamente de bebidas azucaradas. Y acá vemos que el 25% de esos jóvenes consumen 200 calorías al día de bebidas azucaradas, pero hay un 20% que consume 577 calorías. Es decir, que nosotros promediamos el 50%, estamos aproximadamente entre 350 y 400 calorías de estas bebidas azucaradas. Estos son los datos estadísticos, yo personalmente pienso que por ahí es un poco más, pero bueno. El consumo de bebidas azucaradas del 2005 al 2008 pasó esto. En estos últimos 30 años aumentó considerablemente el consumo de bebidas azucaradas en Estados Unidos. Varones, adolescentes y adultos jóvenes consumen más bebidas azucaradas. Sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 se relaciona con dieta rica en calorías vacías. Recordemos que son calorías vacías. A estos chicos le estamos dando sustancias antinutrientes en realidad. Las guías alimentarias americanas del 2010 recomiendan limitar el consumo de alimentos, de bebidas con azúcares agregados. La American Heart Association ha recomendado no más de 450 de bebidas azucaradas por semana. Y nosotros estamos en ese valor casi por día. Y esto, la OMS, que ya esto es viejo, la OMS recomienda que los azúcares agregados o bebidas no deben superar el 10% del total de las calorías diarias. Pero en un informe reciente vemos
que el consumo excesivo causa obesidad, esto lo dice la OMS, aconseja bajar a la mitad el consumo de azúcar y dice 25 gramos, 5 cucharaditas diarias de este edulcorante, el 5% de las calorías diarias y no el 10 como se recomendaba antes. Y yo quería hacer una referencia a la doctora que estuvo hablando el otro día, donde ella cuestionaba un poco esto. Yo creo que la OMS debe haber tomado trabajos serios, por lo cual decidió reducir el consumo de bebidas azucaradas o los azúcares agregados al 5%. Ahora, saliendo un poco del azúcar y yendo más a un producto que está en todas partes, que ya lo vamos a ver, que es el jarabe de maíz. El almidón obtenido del maíz es calentado, es hidrolizado a dextrina para obtener un jarabe de fructosa al 55%, que es el famoso jarabe de maíz o jarabe de alta fructosa, como lo vamos a ver en todos los papelitos, en todos los envoltorios de cualquier golosina que podamos buscar por ahí. Un edulcorante líquido a partir del maíz, del almidón o fécula de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, que fue descubierto aproximadamente por los años 70, se extendió a todo el mundo desde Estados Unidos a Canadá. Desde Canadá y ahí a todo el mundo. Este producto ha sido el mejor sustituto para aquellas empresas dedicadas a las bebidas azucaradas y a los combustibles, por múltiples motivos. Fue el mejor sustituto, más barato, con mejores terminación en los alimentos por múltiples causas. Y se fue dejando de lado el azúcar y se fue incorporando este producto que terminó siendo finalmente un producto artificial. Y estos comestibles conteniendo fructosa oculta, es decir, nosotros no vamos y compramos fructosa, pero muchas cosas de las que llevamos a nuestra casa o nuestros niños comen en la escuela, tienen estos productos, tienen el jarabe de fructosa. Y lo vamos a encontrar en los productos horneados, los de panadería, porque el pan es mejor de calidad si tiene jarabe de fructosa, en la salsa de los envases de tomate, porque le quita la acidez del tomate, y entre otras cosas, en los refrescos y otras bebidas, en todas las gaseosas, casi todo, no vamos a encontrar prácticamente azúcar, sino jarabe de maíz. En las golosinas, en las bebidas de frutas, en los jugos, en los alimentos procesados, en estos famosos procesados que venimos hablando, están casi en todos, en los aderezos para ensaladas y hasta en el jarabe de la tos, que a veces nosotros estamos indicando, tenemos jarabe de maíz. Bueno, ¿por qué nosotros hablamos tanto de este producto? El consumo de jarabe de maíz de alta fructosa en Estados Unidos, como vemos, fue disminuyendo el consumo del azúcar, de la caña y de la zanahoria. Vemos que venía así y fue bajando. Y cómo fue subiendo el jarabe de maíz desde el año 67 al año 2003. Nosotros estamos, o por lo menos el mundo occidental, está comiendo aproximadamente entre 25 y 30 kilos de jarabe de maíz sin ir a comprarlo. Así que tenemos que tener presente este tema. ¿Y por qué es importante? Es importante por lo que los efectos de la fructosa, desde el punto de vista alimentario, el sobreconsumo de esta fructosa no produce igual saciedad que la glucosa por no incrementar la leptina ni la insulina. La leptina y la insulina a nivel cerebral aumentan la saciedad. Es decir, que estas sustancias no van a producir, no van a aumentar, no van a incrementar la leptina y la insulina. Por lo tanto, aunque nos comamos alguno de estos productos, de ninguna manera vamos a sentir saciedad. Estimula además la grelina, como habló mucho del tema la doctora Giraudo, que es una hormona que interviene en el apetito y actúa además a nivel de una serie de centros en nuestro cerebro. A nivel metabólico, eleva los triglicéridos en la sangre después de su consumo, produce hiperinsulinismo, hiperuricemia, por un mecanismo que ahora no voy a explicar, lipogénico, y a nivel hepático está asociado al desarrollo de hígado graso. Y hay estudios que muestran que además produce hipertensión arterial. Es decir, que evidentemente no es un producto muy amigo del hombre. Y acá vemos también cómo interviene con 25% de calorías en bebidas compuestas por fructosa,
cómo aumenta la grasa total, cómo aumenta la grasa subcutánea y cómo aumenta la grasa visceral. Todo esto sabemos que está relacionado con las enfermedades metabólicas. Es decir, que tenemos que tener presente que cuando estamos comiendo esto, nos puede pasar esto o nos puede pasar todo esto, en cantidades importantes. Este es un trabajo que ha hecho el doctor Bastarrechea, que lo conocemos muy bien, y de paso aprovechamos. El doctor va a realizar un curso entre el 20 y el 22 de noviembre, creo que es 20 y 22, está en la web, como todos los años, pero este año en Miami, así que si pueden vayan porque realmente es un curso muy valioso. Y acá vemos, él expuso por 8 semanas a sus monos, que son unos papiones grandes, lo expuso a una dieta alta en azúcares y alta en grasa. Y rápidamente en esas 8 semanas él vio que aumentó la grasa masa total, de este número pasó a aumentó el porcentaje de masa grasa, de este número pasó acá, aumentó la hemoglobina glicosilada de 4 a 6, que no es poca cosa, aumentaron los triglicéridos de 55 a 109, bajó la adiponectina, que era una de las pocas que nos protege de las enfermedades metabólicas, y aumentó la proteína C reactiva, que como todos sabemos es inflamatoria de nuestras arterias. Entonces, evidentemente, en solo 8 semanas de exposición nos pasa todo esto. Pensemos en nuestros chicos que a lo largo de la vida consumen este tipo de productos. Y acá les quiero mostrar este trabajo que algunos ya me lo deben haber visto, pero lo llevo conmigo porque me parece que es un trabajo digno de ver, porque se ha hecho en la Argentina además, es un trabajo de investigación, donde los autores han puesto a 48 ratitas en exposición durante 6 meses, las han dividido en 3 grupos y le han dado a un grupo Coca-Cola, lo menciono como Coca-Cola porque ellos lo dicen en el trabajo, Coca-Cola regular, a otro grupito le han dado agua y al otro grupito le han dado Coca-Cola Light. Y ahora vamos a ver los cambios que se producen en esas ratas. Pero quiero mostrarles acá que en 200 mililitros de agua carbonatada, que es la Coca-Cola, tiene 27 gramos de jarabe de maíz de alta fructosa, que es a un porcentaje del 55%. Pero además tiene cafeína, ácido fosfórico, ácido cítrico, extracto de vainilla, saborizantes, aceites de limón, naranja, bueno, en fin, un montón de cosas que yo no sé si el individuo las necesita y qué hacen en nuestro organismo. Acá les quiero mostrar bastante rápido qué pasó con estas ratas. Estas fueron las ratitas que le dieron Coca-Cola, que le dieron agua, estas les dieron Coca-Cola común y a estas le dieron Coca Light. Y si vemos, el peso aumentó a las que le dieron Coca-Cola con respecto a las que le dieron agua. La ingesta líquida fue mayor, se volvieron más sedientas, es decir, que de este porcentaje pasaron a Les aumentó la presión arterial, es decir, que no solamente interviene en el cambio metabólico, sino también a nivel cardiovascular. Y acá les marqué esto, el volumen de la diástole se modificó al final de la diástole y el volumen moluto también se modificó. Esto se produjo mucho menos en las que tomaron Coca Light. Pero lo interesante que después estuvieron un tiempo, otros 6 meses, sin darles nada, las lavaron con agua, como dicen ellos, y algunos valores no cambiaron. Es decir, que se quedaron algunos cambiaron, pero otros se quedaron permanentes como marcadores del individuo. Y les quiero mostrar aquí cómo la glucosa, estas son las ratitas que tomaron Coca-Cola común, cómo la glucosa aumentó comparativamente con las que tomaron agua o la gaseosa light, cómo aumentaron los triglicéridos. Esto es durante el proceso y este es el proceso de lavado. Aquí vemos lo mismo, aquí vemos bajó, pero no bajó significativamente, y aquí vemos también el colesterol, cómo aumentó en el periodo que tomaron Coca-Cola común. También les quiero mostrar a nivel del hígado, en esas semanas, qué le pasó a las ratas, y aquí vemos una esteatosis hepática de moderada a grave. Esto se produjo en ese periodo que las ratitas tuvieron esta ingesta de bebidas. La conclusión de este trabajo es que el consumo prolongado de Coca-Cola derivó en un estrés oxidativo y perfil bioquímico característico comparable con síndrome metabólico, remodelación del ventrículo izquierdo y alteraciones arteriales retinianas. Los hallazgos avalan la confiabilidad de este modelo para su uso en futuros trabajos. Es un trabajo que lo pueden encontrar en la Revista Argentina de Cardiología.
Bueno, entonces para eso quiero mostrarles esto, y esto que me parece como una publicidad engañosa. Esta fructosa no es lo mismo que esta fructosa. Esta fructosa no va a hacer esto, esta fructosa posiblemente a largo plazo haga esto. Y ahora vamos a pasar a un tema un poquito distinto, pero siempre vinculado a lo mismo. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? La respuesta del cerebro al azúcar incluye neuronas que responden a la hormona melanocito concentrante, con liberación de la dopamina. No se asusten por todos estos términos, lo vamos a tratar de simplificar. Lo que pasa aquí, bueno, se los voy a leer y después voy a tratar de explicarlo. El azúcar o la sacarosa activa la hormona concentradora de melanocito estimulante, que es la MCH, que es la que está acá. Es decir, el azúcar, cuando nosotros tomamos algo con azúcar, vamos a activar estas neuronas. Y a través de estas neuronas vamos a producir liberación de dopamina. Y ya sabemos que cuando producimos liberación de dopamina, por distintos motivos, vamos a necesitar ingerir más de esta sustancia porque el organismo quiere segregar más dopamina porque es una hormona de placer o es un neurotransmisor de placer. Cuando nosotros ingerimos un edulcorante, como por ejemplo la sucrosa u otros, vamos a obtener lo mismo, pero vamos a tener lo mismo por un camino que se monta, digamos, a través de la activación que generó el azúcar dentro de las melanocitoestimulantes. Entonces el camino es un poco distinto, necesita la activación de la melanocitoestimulante para poder segregar la dopamina. Esto es interesante porque si estuviera sola, tal vez no produciría esta situación. Pero no solamente con el azúcar nosotros vamos a producir esta liberación de la melanocitoestimulante. También se puede producir por otras situaciones que ahora en un ratito las vamos a ver. Estos ratones prefieren el sabor dulce. Las neuronas de melanocito estimulante funcionan como un sensor a la sacarosa y un sensor a los nutrientes. Es decir, que la melanocito estimulante tiene como dos sensores. Tomando en conjunto, los resultados demuestran que las preferencias por la sacarosa es dependiente de estos tres factores. Por la detección del sabor dulce, por las papilas gustativas, eso está claro. Por la capacidad de activar las neuronas de la melanocito estimulante, es decir, cuando nosotros usamos azúcar, vamos a estimular esa vía. Y también por una tercera vía, que es la detección de nutrientes. Es decir, cuando comemos algo, la melanocito estimulante se estimula no solo por el sabor dulce, sino también por el contenido de nutriente que tiene ese alimento. Que esto habla un poco a favor, que después vamos a ver por qué. Bueno, y llegando a esto, conduce a la liberación de dopamina en respuesta a la detección de sacarosa o de sucrosa, como vimos por la otra vía. La sacarosa crea un ciclo de consumo excesivo, incluso de alimentación compulsiva, para recuperar los sentimientos iniciales de placer, similar al abuso de las drogas de adicción. Si como vemos, no es ninguna pavada estar usando este tipo de sustancias en cantidades importantes, porque nos va a pasar esto en nuestro cerebro. Y acá dice, lo importante es la activación de la dopamina. Un poco vuelvo al tema. Estos experimentos se basaron en los ratones transgénicos, en que las neuronas con melanocito concentrante son activadas con un haz de luz dirigida y mostraron que los ratones prefieren la sucralosa, que es un edulcorante artificial, a la sacarosa cuando la melanocito concentrante había sido activada. Es decir, que lo importante es que nosotros podemos activar esa melanocito concentrante con una luz artificial, con la sacarosa, y una vez activada prende ahí y se produce toda la catarata que nos va a llevar luego a la secreción de dopamina. Bueno, esto es para ver que nuestro cerebro funciona diferente cuando nosotros le damos la sacarosa, y acá tenemos la intensa elevación, cómo el color rojo va siendo cada vez más intenso a medida que podemos darle a estos ratoncitos sustancias que tienen altas concentraciones de sabor dulce. Aquí vemos también
cómo la dopamina es estimulada por la alimentación. Acá tenemos el estímulo que se produce por la dopamina por las anfetaminas, y aquí vemos, por las anfetaminas o cualquier otra sustancia de adicción, y aquí vemos que la comida de alguna manera también produce un aumento de dopamina, que no es poco. Esto, continuando un poquito, y con esto ya dejo lo de la melanocito estimulante, los ratones mutantes carecen de melanocito estimulante, prefieren la sacarosa porque no tienen la melanocito estimulante para el contenido, por el contenido calórico, por el sensor de las calorías. Estos hallazgos confirmaron que los ratones mutantes que carecían de la maquinaria celular necesaria para reconocer el gusto, aún prefieren la sacarosa sobre la sucralosa debido a su contenido calórico. El reconocimiento del sabor dulce está reconocido vía melanocito concentrante y desde allí activa la dopamina. Cuando esta melanocito concentrante está noqueada, queda la vía del reconocimiento de los nutrientes, por lo cual se prefieren la sacarosa. Me parece que con esto ya no se van a olvidar de este mecanismo. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que ver con las papilas gustativas, con todo lo que pasa a nivel de los neuropéptidos, de los polipéptidos intestinales, y a través de estos cómo va a funcionar en nuestro cerebro todas estas situaciones. Acá les quiero mostrar este gráfico que alguna vez también ya lo mostré. Esto tiene que ver desde el año 60 al 2010, cómo la población fue aumentando el consumo de sustancias con edulcorantes artificiales. Teníamos un 3.3% que usaban edulcorantes artificiales y pasamos a un 15.1%. ¿Y qué cantidad de población tenía un índice de masa corporal mayor de 30? De un 14,3% a un 41%. ¿Y cuánto creció la industria con alimentos artificiales? Y acá vemos que de 369, en este momento, en el 2010, eran 2.346 alimentos que contenían estos edulcorantes. Aumentó el uso de estos edulcorantes en concordancia con el índice de masa corporal, es decir, que no pudimos encontrar ningún beneficio por ahora. La adicción de los edulcorantes puede aumentar el apetito. Recordemos eso que yo dije, que el sensor de las calorías no está cubierto con los edulcorantes. Entonces hay que tener en cuenta que cuando usamos edulcorantes, a lo mejor en algún momento seguramente vamos a buscar algún alimento que contenga nutrientes. No hay evidencia de eficacia a largo plazo para controlar el peso con los edulcorantes, no dan beneficio para la pérdida de peso en ausencia de restricción calórica, y la inclusión de edulcorantes promovería mayor ingesta energética. Bueno, y este es el último tema, y les quiero mostrar acá que además los edulcorantes aumentan la secreción del glucagón peptide 1. Es decir, que estas sustancias inertes que parecían que no hacían nada en ninguna parte, ahora descubrimos que hacen un montón de cosas a nivel de nuestro cerebro, a nivel metabólico y a nivel de nuestro intestino. Las evidencias muestran que los edulcorantes activarán la secreción del glucagón peptide 1. Se realizaron estos trabajos, una prueba con glucosa en 22 personas jóvenes con peso normal, y se midió cómo el organismo metaboliza la glucosa. Le dieron a tomar una bebida con azúcar después de un ayuno de varias horas. 10 minutos antes de consumir esa carga de glucosa con esa gaseosa, los participantes bebieron 2/3 de una gaseosa con edulcorante a la misma cantidad de agua con gas, o la misma cantidad de agua con gas. El aumento de la glucosa fue el mismo en ambos casos, pero se halló que las personas que produjeron más glucagón peptide 1 al beber la gaseosa dietética que el agua con gas. Es decir, que antes de darle la bebida azucarada, le dieron el edulcorante a un grupo, y a una bebida con edulcorante a un grupo, y a otro grupo le dieron agua. Y vieron que los que tomaron la bebida con edulcorante les aumentó, y después la gaseosa, la carga de glucosa, les aumentó el glucagón peptide 1. Esto para tenerlo presente. Yo me pregunto que hay una gaseosa en el mercado que creo que tiene azúcar y un edulcorante, que lo han mezclado. Bueno, me pregunto si no tendrá algún fundamento
o han tomado algo de acá. La ingestión de sucralosa antes de una carga de glucosa aumenta la secreción de glucagón pectin-1, como lo vemos acá. Acá vemos cómo hace pico importante el glucagón pectin-1 después de haber recibido la carga de glucosa y haberle dado el edulcorante artificial, la bebida con edulcorante artificial. Y este trabajo, volvemos un poco a lo que tiene que ver con la adicción, y es un trabajo que no voy a explicarlo ahora, pero solamente le quiero leer las conclusiones, que muestra. Los hallazgos claramente demuestran que el dulzor intenso puede sobrepasar la recompensa por cocaína en sujetos sensibilizados y adictos a las drogas. Este es un trabajo hecho en ratas, donde se pudo mostrar que las ratitas eran más adictas al sabor dulce que a la utilización de la cocaína. Tenemos que tenerlo presente porque me parece que son todos trabajos valiosos y que aportan mucho a nuestra especialidad. Acá les quiero mostrar cómo también tiene que ver con la adicción. Cuando nosotros colocamos una sustancia de sabor dulce en nuestra lengua, se va, y cuando usamos coca, y por otro lado el uso de la cocaína, vemos cuando utilizamos una sustancia de sabor dulce que se va a producir una estimulación de dopamina, ya sea con sacarosa o con sucralosa, pero tenemos una estimulación de dopamina. Y cuando utilizamos cocaína pasa lo mismo en mayor grado, por supuesto, pero ambas funcionan como mecanismos adictivos. Acá dice, las tres productos estimulan la producción de dopamina en distinto grado. Quiere decir que las tres funcionan por la misma vía generando adicción. Ay, no sé qué hice. Bueno. A ver qué pasó. A ver si me ayuda. Ya termino. ¿En qué diapositiva? Acá. Ahí. No, más al final. Yo ya la busco. Bueno, esto que es un trabajo por Bárbara Corke, que es muy conocida, ella muestra cómo si pone en contacto un factor X con la célula pancreática, y en el caso con un edulcorante artificial, va a producir como una hiperinsulinemia de base. Es decir, que esto también lo tenemos, que este es un trabajo donde ha puesto en contacto con la célula, pero lo tenemos que tener presente porque nos está hablando que una sustancia que es un edulcorante artificial puede generar de base una glucemia mayor que la que deberíamos tener. Básicamente es para explicarles esto. Y ahora quiero entrar en este tema que es muy pequeño, ya termino acá. ¿Qué pasa con los yogures edulcorados y los yogures normales? Bueno, a los yogures edulcorados le hablan de no predictivo, vinculado al aumento de peso, y a los yogures naturales habla de predictivo. Y acá nosotros podemos ver cómo las personas que toman los yogures edulcorados, que serían los no predictivos, aumentan más de peso que los que toman los yogures que contienen alimentos naturales. Y acá vemos lo mismo que pasa con el tejido graso, cómo aumenta más con los yogures artificiales que con los yogures naturales. Esto es en ratas, el aumento de peso corporal en la izquierda y la adiposidad en la derecha fueron significativamente mayores. Ay, bueno, soy yo. Toco lo que no debo. Algo me pasa acá. Es Es ese. Bueno, acá vemos entonces en estas ratas cómo se produce el aumento de peso, creo que es otro, cómo se produce mayor aumento de peso en los que consumen yogures con edulcorantes artificiales, significativamente, ¿no? Y con los que consumen yogures naturales.
tal vez tenga que ver un poco con lo que ese sensor de nutrientes en nuestro cerebro, que no necesita comer otra cosa, ¿no? También acá les quiero mostrar lo que sucede con los edulcorantes artificiales en las hormonas de nuestro intestino. Este es un trabajo hecho in vitro, el primero y el otro en vivo, y vemos todas las modificaciones que se producen con respecto a la secreción de insulina, con respecto al glucagón pectin 1, al GIN, en fin, hay una serie de sustancias que se cambian y que se estimulan en nuestro cerebro, se modifican en nuestro intestino, perdón, con sustancias que nunca hubiéramos imaginado que esto hubiera pasado, porque pensábamos que eran absolutamente no importantes. Y este trabajo con Splenda muestra que también hay un cambio en la microflora intestinal con estos productos. La microflora intestinal tiene un proceso como inflamatorio con estos productos y a partir de ahí se generan una serie de situaciones. Bueno, esto simplemente les quiero mostrar lo que está en verde. Cuando usamos edulcorantes artificiales hay una compensación extra, una compensación excesiva, porque hay una pérdida de fidelidad de las señales. Nosotros estamos señalizando que estamos usando un producto dulce, llega al cerebro y resulta que después ese producto es vacío, es como una señal falsa. Hay una activación de los sistemas de recompensa, que no los voy a aclarar porque ya los hemos visto, y hay aprendizaje con refuerzo positivo para el sabor dulce. La exposición repetida a edulcorantes acalóricos puede perpetuar una preferencia por productos dulces en la dieta, incluyendo los endulzados con edulcorantes calóricos. Y terminamos acá. Solamente les quiero decir que hay otra vez una correlación positiva entre el aumento de peso y el edulcorante no nutritivo. Las personas con riesgo de aumentar peso pueden optar por consumir estos edulcorantes en un esfuerzo para reducir calorías, pero en definitiva no se liberan del aumento de peso porque buscan de alguna otra manera compensar esto. Esto es lo que encontré hace unos días en La Nación, una situación en México que se va a trabajar. México batalla contra la obesidad con los límites a la publicidad para los niños y dice acá que las autoridades mexicanas han comenzado a restringir la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños como parte de una amplia campaña para combatir los problemas de salud en momentos en que en el país crece la obesidad.